Bueno, entonces acá tenemos otro ejercicio, lo que vamos a trabajar, como les estaba diciendo, tenemos una semana atrasada, pero hoy nos ponemos al día con todos los temas. Lo primero que tenemos acá es una determinación de entalpía de reacción, pero vimos nosotros que podemos sacar entalpías de reacción conociendo los valores de los enlaces que se generaban o que se podían romper. También podíamos encontrar la energía pues a partir de la reacción como tal, sabiendo la sumatoria de cada uno. Y tenemos otra que es esta por medio de la ley de Hess, en la que nos están pidiendo en el ejercicio determinar cuál va a ser la entalpía de reacción del benceno más el hidrógeno para producir ciclohexano. ¿Sí? Pero no me están diciendo cuál es el valor de enlace, la entalpía de enlace del hidrógeno-carbono o del carbono-carbono, que serían los que necesitaríamos nosotros acá para determinar, sino que me están dando estas otras tres reacciones que tengo arriba. Bien, entonces me dice la primera reacción que tengo yo, el ciclohexano, que es a la molécula a la que yo tengo que llegar. Lo primero entonces que tenemos que hacer con estos ejercicios es, pues, se supone que nosotros a estas alturas ya orgánica vimos. ¿Sí? El ciclohexano viene siendo la molécula de 6 carbonos, cada carbono unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. ¿Sí? Este viene siendo el C6H12. C6H12. Bien, y me dicen que tengo que producir ciclohexano a partir de benceno. Entonces tengo que buscar también cuál es el benceno. El benceno es el que tengo yo acá. Cada reacción que tengo allá, lo que tengo que verificar también es que esté bien balanceada. Si la reacción no está balanceada, ahí puedo yo tener entonces también inconvenientes. Me dice, benceno, ¿dónde tengo el benceno? Decimos que el benceno es la segunda reacción. El benceno, que es una molécula también de 6 carbonos, pero esta molécula de 6 carbonos tiene 3 dobles enlaces. Por ende, cada carbono solamente va a estar unido a 2 carbonos y a un solo hidrógeno. ¿Listo? Cada uno de esos es un hidrógeno, cada una de estas va a tener ya 2 hidrógenos. Más hidrógeno, y la reacción del hidrógeno pues la tengo acá. Todas las tres reacciones podemos ver nosotros que son reacciones de combustión. Bien, más hidrógeno. ¿Qué veo yo? Tengo la reacción, listo. Entonces, ahora lo que necesito realmente es balancearla. Sé que esta molécula de aquí, vamos a colocarla nuevamente por acá, es C6H6 más hidrógeno, produce C6H12. Por lo mismo me faltan 6 hidrógenos, acá voy a necesitar yo un 3. Esta ya es mi reacción. Y lo que me están diciendo es cuál es la entalpía de esta reacción. Tengo que llegar a esta reacción de acá. Bien, como tengo esas tres reacciones, pues lo que primero tengo que determinar es de qué manera voy a anular valores en ella, de qué manera voy a poder eliminar por lo menos oxígenos, porque en esta reacción oxígenos no hay. Como les decía, como todas estas reacciones son reacciones de combustión, todas tienen la presencia de oxígeno para producir CO2, porque todos los carbohidratos y todas las moléculas orgánicas compuestas de solamente carbono, hidrógeno, al momento de quemarlas, ¿sí? Lo que voy a obtener yo es agua y CO2. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver acá y para repasar temas anteriores? Vemos que la entalpía de cada una de estas reacciones, la entalpía de las reacciones es negativa. Decíamos nosotros la clase anterior que todas las entalpías son negativas cuando la reacción se da y la energía se le cede al sistema, ¿sí? Que son en reacciones exotérmicas. Todas acá estamos quemando ciclohexano, acá estamos quemando benceno, acá estamos quemando hidrógeno. Por lo mismo todas son negativas. En este caso, pues ya tendremos que ver nosotros si va a ser negativa exotérmica o positiva endotérmica, que va a, de alguna manera, bajar la temperatura del sistema, o si todo lo contrario, va a ceder esa energía térmica al sistema. Bien, como vemos acá, tengo que tener el C6H12 a la derecha. Acá yo tengo el C6H12 a la izquierda. Entonces, por lo mismo, pues entonces yo tendré que invertir esa reacción. Esa reacción me va a decir ahora que 6CO2 más 6 moléculas de agua producen C6H12 más 9
de oxígeno. Y si esta es la entalpía que se produce al momento de quemarlo, perdón, para poderlo recuperar, pues yo lo que voy a tener que hacer es invertirla, ¿sí? Entonces ahora la entalpía de esa reacción, vamos a colocarla, es que no quiero borrar la reacción a la que tenemos que llegar, voy a colocar esta reacción aquí bien abajo. ¿Sí se alcanza a ver todo? Sí, esperen un momento, como abramos un poquitico la cámara, ahí. Y entonces aquí va a ser la reacción a la que tengo que llegar. C6H6 más 3H2 produce C6H12. Listo. A esto es a lo que yo tengo que llegar. Bien, podemos entonces borrar esto y digo que la entalpía de esta reacción de acá, entalpía de reacción, es igual a 1975 kilojulios mol. Si vemos en ese caso, entonces yo la voy a tener positiva, porque entonces lo que estoy haciendo es invirtiendo la reacción, ¿sí? Para la siguiente, ¿qué más necesito ahora? Necesito, digamos que a partir de esto ya tengo en la parte de acá, un marcador de otro color, en la parte derecha tendríamos el C6H12, que es una de las entidades que yo necesito, una de las moléculas que necesito yo tener a ese lado. Pongamos por acá los marcadores. La siguiente, entonces, ya tengo esta, la del C6. Bien, acá la tengo, C6H6, la del benceno. Pero ¿qué me dice esa reacción? Que tengo dos moléculas de C6 y dos moléculas de C6H6. Dos moléculas de benceno al quemarse me van a producir 3300 kilojulios por cada mol. Pero es una mol que trae dos, ¿sí? O sea, esta es la entalpía, perdón, de reacción, de toda esa reacción, ¿sí? Entonces, cuando estamos diciendo aquí por mol, no es que sea ni por una mol de esto, ni por una mol de esto, sino por una mol de la reacción completa, entalpía de reacción. Entonces, una mol de esa reacción está compuesta por 15 moles de oxígeno y 2 moles del ciclohexano, perdón, del benceno. En ese caso, pues entonces yo lo que voy a necesitar, si necesito solamente una, porque acá tengo una, pues va a ser la mitad de 3000, la mitad es 1500, de 300, 150, 1650, viene siendo en ese caso. Entonces, el delta de entalpía de reacción para la mitad de la reacción, que sería C6H6, ¿sí? Ahí entonces yo que tengo que poner como tal, estamos diciendo que es la mitad más. La mitad de 15 serían 7.5, pero para que nosotros podamos trabajar, siempre que balanceamos reacciones, todo lo que hemos hecho cuando aprendimos nosotros desde la química general a balancear, lo trabajábamos como fraccionarios. Entonces, la mitad de 15, pues van a ser 15 medios de oxígeno. Van a producir de 12, necesitamos 6 CO2, más la mitad de 6, 3 H2O. Y decíamos 1500, 1600, 1650 kilojulios por mol. La mitad. ¿Listo? Ojo, negativa. Esta aquí sí es positiva porque la invertí. Esta es negativa porque es una combustión. ¿Y qué me está faltando? Hidrógenos. Bien, en ese caso necesito... Perdón. No necesito 2, necesito 3. Este ya está, ¿cierto? Para eso, pues, ¿qué voy a hacer yo? Tengo 2 de H2, ¿sí? Pero como yo necesito 3, entonces voy a multiplicar por 3 y voy a dividir por 2. Con eso con este 2 se me van a ir y me van a quedar 3. ¿Sí? ¿Sí entienden lo que hicimos ahí? Vamos a colocar toda la reacción y ya les colocamos eso. Entonces, 2H2 más oxígeno produce 2 de H2O. Y la reacción completa la vamos a multiplicar, el número que sea, por 3 medios. ¿Sí? Entonces, 2 por 3 medios, 2 por 3 medios, el 2 se va a ir con el 2 y me va a quedar convertida en 3. 1. Ahora, para el caso del oxígeno. 1 por 3 medios, pues entonces me va a quedar a mí 3 medios.
y 2, al igual que el anterior, pues me va a quedar 3 medios. Para que se cumpla, pues toda la ecuación tiene que estar igual. Entonces, el delta de la reacción, de la entalpía de reacción, es, yo creo que no tengo la calculadora acá, pausa, voy por la calculadora y vuelvo. Bien, entonces, ahora sí, con la calculadora, decimos que teníamos 285 negativo por 2 tercios. 190 en negativo, menos 190 kilojulios por mol. Si eso no estaba tan sencillo para haberlo puesto así. Listo, entonces ahora sí, ya teniendo todo esto, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de la reacción para obtener la reacción que realmente me interesaba. Bueno, entonces, ¿qué veo yo o qué necesito? Ya tenemos los 3 hidrógenos, que era lo que nos estaba faltando. Bien, tengo 6 CO2 y acá tengo 6 CO2. Entonces, al sumar eso, estos de aquí se van a ir con estos de acá. Con las moléculas de agua, tengo 3 moléculas de agua acá y 3 moléculas de agua acá. Van 6. Con 6 de acá se fueron. ¿Sí? Y tenemos 9 oxígenos. Y aquí tenemos 15, 16, 18 novenos. La mitad de 18 son 9. Ahí están entonces también 9 oxígenos que se van por acá y 9 oxígenos que se van por allá. Me queda la reacción C6H6 más 3H2 producen C6H12. Y pues la reacción que va a ser la sumatoria, porque decíamos nosotros que para eso tenemos que encontrar entonces esa sumatoria, ¿cierto? La entalpía de la reacción va a ser igual a 1975 menos 1650 menos 190. Tenemos nosotros entonces en este caso 1975 que es positivo y 1600, 1700, ¿dónde estamos? 1800, sí, tiene que dar un número pequeñito pero positivo, ahí entonces ya la tenemos clarísima. En ese caso entonces yo tengo una entalpía de reacción de 135 kilojulios mol. Bien, ahora ¿qué me falta? En este caso lo que me va a faltar a mí, o bueno, tengo un punto B. El punto B lo que me dice es que me piden cuál va a ser el calor que se va entonces a dar si yo tengo 1 litro de benceno. Entonces borro esto, pauso y ya arrancamos con la siguiente parte. Bueno, oigan muchachos, antes de que pasemos al otro tema, estaba mirando una cosa aquí, no me estaba cuadrando y efectivamente no me estaba cuadrando porque yo tengo 285, ¿cierto? En negativo y al momento de sacarlo obtuve un valor menor, no puede ser. ¿Por qué? Porque la reacción original que yo tenía era de 2 hidrógenos y ahora lo estoy pasando a 3, tiene que ser un número mayor, tiene que ser superior a 285. En ese caso, ¿qué fue lo que me varió? La multiplicación. Lo más seguro es que por disléxico no puse 3 medios, sino 2 tercios. Ahí fue donde la embarré. Acuérdense que yo tenía en esa reacción del hidrógeno 2H2 y lo multipliqué por 3 y lo dividí por 2. Entonces este número es al que le tengo que multiplicar esto. Tengo menos 285 por 3 dividido o 3 medios. En ese caso me da menos 855 medios. Eso en números enteros es 400, menos 400. Aquí entonces teníamos ese pedazo mal. Menos 427.5 kilojulios en negativo. Ahora sí, 1600 y 400 son 2000. Ya nada más desde aquí me va a dar negativo, ¿sí? Independiente, puede que sea positivo, puede que sea negativo, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que tengan lógica los números que habíamos hecho. 285 por 3 medios tenía que ser un número mucho más grande, no mucho más pequeño. Ahí teníamos entonces la lío.
Por lo mismo, esto de acá me va a variar. Me va a dar entonces 1975 menos 1650 menos 427.5 menos 102.5 menos 102.5 kilojulios mol. Bien, entonces ahora sí, pauso, voy a borrar todo esto y pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio que tiene que ver entonces con el calor que se transmite en la reacción. Bueno, entonces ahora sí, tenemos aquí el punto B y el punto C. El punto B me dice cuál será el calor que se va a transmitir, ¿sí? O mejor dicho, el calor que se va a necesitar para producir 1 litro de benceno. Es lo que nosotros tenemos en ese caso. ¿Sí? Listo, entonces, acordándonos que esta reacción de acá... Ah, no, mentiras. A partir de 1 litro de benceno, porque nosotros la reacción, como ya lo borré todo, ya se me olvidó, debí haber dejado también esa reacción, pero nosotros lo que estábamos produciendo era ciclohexano. Entonces, ¿cuál es el calor que se va a necesitar? A partir de 1 litro del benceno. ¿Listo? A partir. Es para producir o a partir, dependiendo de quién esté a la derecha y quién esté a la izquierda. Eso solamente es interpretación. Bien, y me dan aquí la densidad del benceno. ¿Qué me están diciendo entonces? Yo tengo 1 litro, pero esto lo tengo en gramos mililitros. Y al final lo que yo necesito determinar es bien sean calorías o bien sean julios, ¿sí? Porque ese es el que me habla de trabajo, que habíamos hablado en la clase anterior, que también era o tenía que ver con trabajo con temperaturas y con corrientes eléctricas, que es ese Q. En este caso nosotros estamos hablando de temperatura. Bien, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué nosotros hemos visto a través de las clases? Y si no lo hemos visto, pues igual se los cuento. Cuando nosotros tenemos una presión constante, porque estos ejercicios de aquí los tenemos a presión constante, no sé si se acuerdan ustedes cuando vemos la primera clase de definiciones de lo que tenemos que hablar. Entonces eran reacciones isobáricas, donde la presión no estaba cambiando. En ese tipo de reacciones nosotros decimos que la temperatura de la reacción es igual a la entalpía. Algo así como que Q es igual a el delta de la entalpía. ¿Sí? Entonces aquí yo cuento que es lo que va a tener que encontrar, pues la entalpía. Bien, para eso, ¿qué otra cosa yo voy a necesitar saber? Para eso yo voy a necesitar saber, o para eso yo voy a necesitar realmente hacer una conversión. Esto aquí solamente es un ejercicio de las conversiones que hemos hecho desde el primer semestre. Me dice que yo tengo 1 litro de C6H6 por... ¿Qué más tenemos acá? Voy a tener que pasar eso a mililitros. Por 1 litro son 1000 mililitros. Ya con eso los litros los convertimos a mililitros. Por, me dice que 1 mililitro pesa 0.8 gramos. Eso lo saco de aquí, de ese valor de la densidad de ese benceno. Por, ¿qué más necesitamos nosotros? Ya nosotros tenemos la temperatura de la reacción. Esto de acá lo coloqué, esto fue lo que hicimos nosotros antes en el video, cuando habíamos borrado. Entonces tengo la entalpía para esa reacción, pero esa reacción me dice que son kilojulios mol. Aquí voy en gramos, necesito pasar de gramos a moles. Una mol de C6H6 pesa, el carbono pesa 12 por 6, más cada hidrógeno pesa 6. Listo, entonces 12 por 6, 72 y 6, 78. 78 gramos. Con eso, cancelo los mililitros, cancelo los gramos y tengo las moles de C6H6. Y con la entalpía me dice que una mol de C6H6, que es lo que viene en esa reacción, produce una entalpía de menos 102.5 kilojulios mol. Bien, entonces en ese caso voy a borrar esto para que no se ponga confuso. Esto era el peso molecular, ¿no? Decimos que 1000 por 0.8 dividido 78 por menos 102
102.5. Ojo, siempre verifiquen lo que están escribiendo porque muchas veces ustedes lo pueden estar diciendo, pero lo pueden estar embarrando en el momento en el que están digitando. Tiene que ser un número negativo y efectivamente tengo acá que la entalpía es de menos 1051.3, ¿sí? Punto 28 kilojulios. ¿Listo? Hasta ahí sería. Y como yo sé que la temperatura es la misma, la que se está obteniendo, que lo que viene siendo aquí mi entalpía, pues entonces ya sé que esta viene siendo la respuesta 2. ¿Listo? El calor que se produce, Q de, vamos a colocarlo aquí, sí, aquí cabe. Q es igual a menos 1051.3 kilojulios. Aquí ya la unidad son solamente kilojulios porque las moles ya se cancelaron. Bien, borramos esta parte y miramos el tercer punto. El tercer punto me dice, aquí vamos a trabajar un tema vamos un poquito más hacia adelante, y me dice ¿cuánta masa voy a necesitar yo de ciclohexano? ¿Sí? Listo. En esa reacción dijimos nosotros que la entalpía y la temperatura son negativas. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ese signo? Que la temperatura se le está entregando al sistema. ¿Sí? Es una reacción exotérmica. Y me dice, ¿cuánta masa de ciclohexano voy a necesitar yo, o sea, en gramos, a una presión constante, una reacción isobárica, si la temperatura es de 25 grados centígrados en esa reacción y necesito calentar, ojo esa parte que es la parte importante, necesito calentar 1.5 litros de agua de 10 grados a 60 grados centígrados. Esto ya tiene una parte un poquito teórica. ¿Qué quiere decir? Tengo mi sistema, ¿cierto? Y decíamos nosotros que el sistema es de las paredes hacia adentro. Isobárica, esta pared de acá no se va a mover. La presión adentro es constante. Esto es agua. Me dice que el agua que tengo acá es 1.5 litros. Y dentro de un recipiente que permite la transferencia del calor, ¿sí?, hacia el sistema, hay la reacción que nosotros teníamos, ¿no? En la que nosotros producíamos, volvamos a colocarla acá que no debe haberla borrado, se produjo a partir de C6H6 más 3H2O. Mentiras, es solamente hidrógeno, ahí no hay oxígenos, más 3H2. Listo, se está dando esta reacción y me dice cuánto voy a necesitar de esto, ¿sí? Para que todo el agua que tengo acá, que sé que es 1.5 litros y que está a 10 grados centígrados, ojo, aquí teníamos nosotros 25 grados centígrados, es donde se va a dar la reacción, es donde encontramos la entalpía, que fue la entalpía del A. Listo, aquí encontramos cuánto se produce. Ahora la pregunta es eso, ¿cuánto necesito yo producir en esa reacción en gramos para que toda el agua que está acá suba de 10 grados centígrados a 60 grados centígrados? Eso generalmente, aquí yo se los estoy explicando con el dibujito y todo, pero siempre los ejercicios están en contexto, está escrito, tienen que leerlo, tienen que entenderlo. ¿Qué me está diciendo a mí o cómo se encontraría ese ejercicio? ¿Cuál será la masa necesaria de ciclohexano que se debe producir a una presión constante y a una temperatura de la reacción de 25 grados centígrados si quiero calentar 1.5 litros de agua de 10 grados centígrados a 60 grados centígrados, sabiendo que el rendimiento térmico de esa reacción es del 80%? ¿Qué quiere decir eso? Que si, un ejemplo, aquí me dice en respuesta, no sé, necesité 1000 calorías o 1000 kilojulios o el número que sea. Si me dice por lo menos que es 1000, eso solamente es un valor como para explicarles, digamos 1000 kilojulios, pues yo voy a tener que tener un número mucho más alto. ¿Por qué? Porque como solo se está transmitiendo el 80%, pues va a haber un 20% que se va a perder. Si me dice que van 1000, el 20% de eso serían 200. Entonces necesitaría yo 1200 kilojulios, porque 1000 se van a transferir, que es el 80%,
y va a haber un 20% que se va a perder. ¿Sí? Entonces, el número que me dé voy a tener que después multiplicarlo para encontrar ese porcentaje más alto que sea del 80%. Bueno, de 10 grados centígrados a 60 grados centígrados. Volvamos al ejercicio. Para este ejercicio, ¿yo qué necesito? Cuando estoy hablando otra vez de reacciones isobáricas, sé que el calor del sistema va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Si lo habíamos visto bien, si no lo habíamos visto, se los cuento. Esta es la manera entonces en la que yo encuentro cuando no tengo que pensar en presiones, solamente tengo que pensar en temperaturas. ¿Qué es eso de calor específico? El calor específico, valga la redundancia, es específico de cada sustancia, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿De qué manera yo puedo lograr que 1 gramo de esa sustancia suba 1 grado centígrado? Para este caso estamos hablando del agua y el agua es la más sencilla. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua, H2O, es igual a 1 caloría por gramo por grado centígrado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Esto lo que me está diciendo a mí, ¿sí? Es que si yo tengo si yo tengo 1 gramo de agua, ¿sí? Y quiero hacer que suba 1 grado centígrado, voy a tener que colocarle 1 caloría, ¿sí? Ya entonces, por lo menos para hablar de rendimientos nutricionales, pues entonces yo voy a tener que utilizar reacciones de este tipo, en las que si yo quiero hacer un ejemplo, que una persona, ¿sí? Esos todos son datos que se pueden obtener, teniendo un peso de tanto, necesite subir su temperatura interna de tal temperatura a tal temperatura, pues entonces vemos cuál va a ser por lo menos la cantidad de grados centígrados que se necesita subir, cuántas calorías se necesitarían ingerir, ¿sí? Sabiendo lo mismo que hay un tipo de rendimiento de esas reacciones, de que hay unas temperaturas que se pueden perder. El caso, para este caso, estamos hablando del agua, entonces el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Pero, si nos acordamos, nosotros todo esto lo trabajamos en kilojulios. No me acuerdo, creo que sí, hace un video o hace 2 videos les tenía yo la conversión, porque es que cuando nosotros trabajamos por lo menos con gases ideales, ¿qué es lo que nosotros trabajamos ahí? Decimos que PV es igual a nRT y en este caso decíamos nosotros que es atmósferas por litro sobre moles por Kelvin. No, en ese caso nosotros no cambiamos, sino lo único que cambiamos nosotros fueron atmósferas para el sistema internacional. Bueno, ya que no lo tenemos, entonces igual lo vemos. Es un ejercicio de conversión nada más. Bueno, es un valor. ¿Y yo qué tengo que saber? Que ¿cómo era la cosa? Ya me acordé. Sí, ya, 1 caloría es igual a 4.18 julios. Sí, yo creo que eso nosotros ya lo teníamos por ahí copiado en alguna parte. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Listo, ese viene siendo entonces nuestro caso. Bien, teniendo el valor, teniendo la reacción, teniendo la ecuación, pues solamente tengo que poner los datos acá. ¿Listo? El calor que voy a necesitar va a ser igual a la masa. Tengo 1.5 litros, ¿sí? 1.5 litros de agua. Si sabemos que la densidad del agua, y estos valores los seguimos trabajando, es 1 gramo por mililitro, pues entonces yo tengo 1.5 litros por, pues si yo tengo mililitros, multiplico por mil y multiplico por mil, y entonces es 1 kilogramo por 1 litro, ¿cierto? Desde la densidad, por 1 kilogramo es 1 litro. Con eso se van los litros y quedan los kilogramos. Ya tengo más. Por calor específico. Decíamos que el calor específico es 1 caloría, pero entonces aquí como yo tengo kilogramos, no tengo gramos, pues lo voy a multiplicar por 1000. Pero no en calorías, sino en julios. Por lo mismo, voy a decir acá 1000 calorías son igual a
1 kilocalorías. Entonces esto va a ser 4180. En ese caso, pues entonces ya como va a tener que poner otro dato, 4185 kilojulios. Me faltaba ese 5, pero era por lo que estábamos utilizando ahí el dato chiquitico. ¿Listo? 4.185 viene siendo la conversión, porque ahora ya no estoy hablando de 1 caloría, sino de 1000 calorías, 1 kilocaloría. ¿Para qué? Para que estos gramos sean kilogramos, porque voy a necesitar aquí cancelarlos. Entonces digo que son 4185 kilojulios, ojo con eso, sobre kilogramos por los grados centígrados, ¿cierto? Grados centígrados. Estoy ahí patinando, pero es porque estaba pensando que no me quedó espacio. Calor específico, voy a colocar acá, el calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Listo. ¿Por qué? Porque entonces necesito por el delta de temperaturas. El delta de temperaturas va a ser igual a, aquí yo tendría que colocar, por paréntesis, tenemos de 60 grados centígrados menos 10 grados centígrados. El final menos el inicial, ¿no? Entonces aquí, cuando yo haga esta resta, me va a dar 50, y una vez la podría hacer, por 50 grados centígrados. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué es lo que voy a necesitar yo? Pues estos ya se van a ir, grados centígrados con grados centígrados. Kilogramos se fueron con kilogramos y me va a dar la respuesta en kilojulios. Bien. Encontremos entonces, en ese caso, lo que vayamos nosotros a necesitar. Decimos que 1.5 por 4185 por 50. Listo. Entonces, aquí tenemos la cantidad de kilojulios que se van a necesitar. 313.850. 313.800. No son 50, sino 75. ¿Listo? Entonces, bien, ya teniendo esta parte, lo que acabamos de hacer acá es determinar la cantidad de kilojulios que yo necesitaba. Pero, ojo, que necesito igual yo saber. Termino la explicación y les muestro algo en lo que le había embarrado desde el comienzo y que no me he dado cuenta. Pero bueno, el caso es que necesito ahora saber un valor superior a este. ¿Por qué el valor superior? Porque lo que yo tengo en este caso es la temperatura que voy a necesitar que se transfiera al sistema. Pero yo lo que necesito saber es que necesito aún más, ¿cierto? Porque les decía yo que la transferencia, el rendimiento de transferencia solamente era del 80%. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer acá? Pues voy a tener que dividir en 80 y multiplicar por 100. Con eso la cantidad de calor que yo voy a necesitar es mucho más alta. Bien, ¿qué es lo que me está faltando acá? ¿O qué era lo que yo tenía que tener en cuenta? Ojo, la masa que yo estoy aquí trabajando es la masa del C6H12 y yo aquí estoy teniendo en cuenta la masa del agua. Entonces, en este caso, este pedacito no va por ahí, tengo que cambiar esa masa, ¿sí? Ahora bien, creo que vamos a hacer lo siguiente. Esta parte igual la trabajé para explicarles esto. Vamos a cambiar esta masa, borro este pedacito y ya tomamos nuevamente desde el ejercicio para no embarrarla, para que tengamos claro ese pedacito. Pausa para borrar. Bueno, retomo sin borrar porque tenía que explicarles algo. No sé qué es lo que me está tapando acá. Ahí está el borrador, listo. Porque lo que yo tenía mal y lo que hice conversión y lo que estaba viendo que estaba haciendo un número demasiado grande era este resultado que estaba obteniendo acá. ¿Y por qué era que estaba obteniendo eso? Efectivamente tengo que encontrar la masa del ciclohexano, ¿cierto? Pero para eso todavía me estaba faltando un paso, ¿sí? Sin embargo,
¿Qué fue lo que la embarré? Cuando yo estaba colocando aquí estos datos, estaba diciendo que una kilocaloría eran 4185 kilojulios. Y ahí la embarré yo. Porque si decíamos que una caloría, ¿cierto? Eran 4.85 julios. Hagamos esa partecita con todo el caso, porque desde aquí, en este caso aquí, es donde yo tengo el error. Una caloría es igual a 185 julios. Julios. ¿Listo? Una kilocaloría es igual a 4.185 kilojulios. ¿Sí? Porque estoy cambiando de grado ambos. Si estoy multiplicando este por 1000, este también lo estoy multiplicando por 1000. En ese caso lo que hice fue multiplicarlo por 1.000.000 y por eso estaba diciendo 4185. Bien, ojo, ahí fue la única cosa en la que lo embarré, en la conversión que les estaba dando aquí. Retomamos, por lo mismo lo único que cambiaría es que aquí yo tengo un 4.185. Ya con eso este número de aquí no se me enloquece tanto. Porque efectivamente cuando nosotros estamos trabajando entalpías vemos números del 200.000, pero pues para reacciones que realmente son muy exotérmicas. Pero aquí nosotros que nos dimos cuenta con la reacción, que esta reacción por lo menos la del benceno era la que más temperatura producía y eran 3300. Al encontrar la reacción que yo tuve que determinar, que era la del punto A, en esta se producía poquito, se producía solamente, ¿dónde está la? Menos 102 kilojulios por mol. O sea, ni siquiera la del hidrógeno. Era 3 veces más pequeña que la del hidrógeno. Entonces, de repente, de esa reacción, pues yo no puedo necesitar tantísima temperatura para calentar agua, porque si no voy a necesitar, qué sé yo, toneladas acá para calentar 1.5 litros, que es un poquitico. Entonces no, por ese lado era que los valores me estaban dando muy grandes. Pues esto, como le estoy multiplicando, ahora sí, 1.5 más bien por 4.185 por 50. Listo, 313. Aquí ya cambia. Esta es la cantidad de kilojulios que yo voy a necesitar, ¿cierto? Y les decía yo que como solamente hay un rendimiento térmico del 80%, pues voy a necesitar aún más. Entonces, por 100 dividido 80. Por 100 dividido 80. Tengo que tener un número un poquito más grande, ¿no? Y ahora me da 392.34 kilojulios. Esa es la cantidad, ¿sí?, de temperatura que yo voy a necesitar transferirle al agua. Ya sabiendo cuánto necesito, pues voy y miro en la reacción. ¿Qué me decía la reacción? Voy a borrar el calor específico, ya lo supimos. El experimento como tal, cómo se daba. Este es el B. El C, hasta ahora, sé que necesito 392.34 kilojulios. Este es positivo, el otro era negativo. ¿Por qué? Porque a él necesito calentarlo. Esto me está diciendo que yo necesito calentar el agua con toda esa temperatura. Kilojulios, listo, ya puedo borrar todo esto. Decíamos nosotros, ¿no?, que la temperatura, como es una reacción isobárica, es igual a la entalpía. Bien, pues entonces yo qué encontré en esta reacción. En esta reacción yo encontré que la entalpía de reacción, ¿cierto?, que fue en el punto A, eran 100.2, ¿dónde estamos? Menos 100.2.5 kilojulios por mol, ¿cierto? Eso era la cantidad de entalpía, ¿sí?, que producía una mol de esa reacción, esta reacción que yo tengo acá, ¿sí? Les decía yo que nosotros trabajamos kilojulios por mol. Y en ese caso nosotros estamos trabajando moles ¿de quién? ¿O de qué me están preguntando para el punto C? En el punto C me están diciendo que a partir del ciclo hexano. Moles de, ¿dónde está? El C6H12. Estas son las que se producen por una mol,
¿sí? Pero yo ¿cuántas necesito? Necesito 392. Entonces, en ese caso, y me quedó la conversión al revés, como necesito, voy a hacer la conversión de una vez, 392.34 kilojulios por, voy a poner estos dos datos pero al revés, ¿sí? Porque necesito cancelar kilojulios y tener moles. Acá ya voy a poner además el valor absoluto. Decíamos que una mol de C6H12 generaba una entalpía al sistema, ese fue el punto A, de 102.5 kilojulios. ¿Sí? Aquí yo ya no le estoy poniendo en negativo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es, esta temperatura es la que se da al sistema. ¿Sí? Esta es la temperatura que necesita el agua. ¿Sí? Ya las estoy hablando solamente de esa entalpía, de esa temperatura que se está ahí entregando. Entonces, por lo mismo, porque si yo lo pusiese aquí como negativo, voy a tener moles negativas, estaríamos hablando de antimateria. Eso no existe, solamente es que en este caso es la temperatura que transfiere esa reacción y esta es la temperatura que necesita el agua. Por una mol de C6H12 pesa, ¿ya habíamos hecho esa? No habíamos hecho esa, decíamos que era 12 por 6, 72 más 12 hidrógenos, 84 gramos de C6H12. ¿Listo? Entonces con eso, los kilojulios con kilojulios se van. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Que una mol produce 102. Aquí yo necesito casi 4 veces más. Entonces, pues este número muy seguramente va a ser como 4 veces más grande. Solamente el aproximado en números que yo voy a necesitar. Bueno, 392.34 dividido 102.5 por 84. Y con eso me da 321. 321.52 gramos. ¿De quién? De C6H12. ¿Listo? Entonces, les había comentado yo, la idea era que íbamos a trabajar solamente un tema de entalpías, pero es que como hay diferentes formas, hemos visto con los otros videos, de llegar a determinar entalpías, entonces ya con esto, y alargando una semana, por eso entonces la semana no les había puesto ejercicios como tal de entalpía. Ya con esto cualquier ejercicio de entalpía podemos hacer. Bien, esto sería entonces lo de la semana 14, creo que es la semana que teníamos ahí aplazada. Muchachos, de una vez de paso me disculpo, yo no tuve tiempo la semana pasada porque tuvimos reuniones tanto en la Universidad Distrital como en la Universidad de Inca y eso me restó bastante tiempo. Alcancé a estar al día con los de analítica, alcancé a estar al día con los de general también, pero con ustedes igual como tenemos otro tipo de negociación y pues ustedes son el grupo que está rindiendo más, pues fue el grupo al que le di tiempo de espera. Vale la pena igual hablar, que nos falta entonces trabajar solamente nosotros entalpía, entropías y energía libre de Gibbs. Entonces por lo mismo de temáticas vamos realmente bien. Bueno, entonces voy colgando este video, les voy comentando entonces también para que vean. Y muchachos, la semana pasada, antepasada, que fue cuando les había colgado el video, había visto que ninguno lo había visto. Como no había tareas, pues la idea no es esa, no es que se dejen acumular, porque después en qué momento van a sacar tiempo para ver todos esos videos, ¿listo? Pendientes ahí para ver cuáles tareas vamos a trabajar esta semana.